Actividades sociales sobre el 12 de octubre. ¿Qué dice del Día de la Raza a Día del Respeto a la Diversidad Cultural? Estuvimos hablando el otro día sobre los pueblos aborígenes en Argentina y cómo hay muchos de ellos que aún siguen existiendo, pero las dificultades que tienen para sobrevivir. Ese día, el 12 de octubre, se conmemora ahora el Día del Respeto a la Diversidad Cultural. Y me gustaría que presten atención a la primera imagen que dice: no se trata de tener derecho a ser iguales, sino de tener igual derecho a ser diferentes. Cada pueblo debe ser diferente, pero tener los mismos derechos en cuanto a su cultura, a su manera de aprendizaje, eh, porque si fuéramos todos iguales, el mundo sería muy aburrido, ¿sí? Dice: el día 12 de octubre, hoy llamado Día del Respeto de la Diversidad Cultural, ha sido nombrado de diferentes formas a través del tiempo. Yo les conté que cuando era chiquita iba al colegio, se llamaba Día de la Raza. El cambio de nombre fue una decisión presidencial tomada por decreto en el año 2010. ¿Por qué? Para darle a la fecha un significado acorde al valor que asigna nuestra Constitución Nacional y diversos tratados y declaraciones de derechos humanos. Lo habíamos visto de que la Constitución Nacional, a partir de 1994, se le daba el respeto que merecían los pueblos originarios. Vamos a hacer un poco de historia y dice: el 12 de octubre se instala en la agenda de celebraciones argentinas en 1917. La idea era celebrar la herencia de la conquista española en la argentinidad. En esa fecha, pero en 1492, Cristóbal Colón, un marino genovés que trabajaba para la corona española, desembarcó en las Antillas, iniciando así un largo camino de dominación y colonización española en nuestro continente, que aún no se llamaba América. Acá tenemos un texto extraído de, de un poeta argentino, Víctor Heredia, poeta y cantante. Se llama Taki Ongay, donde podemos encontrar este texto. Y dice: no, ciertamente no eran dioses, no eran Viracocha cuando Pizarro entró al Cusco y junto con el padre Valverde decidieron la muerte de nuestro amado señor Atahualpa. Pizarro era un conquistador español. Cusco, ya sabemos, era la capital del imperio inca, y Atahualpa era su representante más destacado, ¿sí? A pesar del rescate que pagamos, equivalente a 3 habitaciones repletas de oro, nos dimos cuenta entonces de las verdaderas intenciones de esos hombres. Pero ya era tarde, la sangre había comenzado a derramarse y esas primeras y queridas gotas se iban a constituir en un río inmenso que recorrería todo el continente y ya no habría salvación. Acá tenemos la imagen de cuando Colón llegó a América, y lo que nos cuenta en ese texto es del dolor que sentían los pueblos, pensando que primero que con pagar con oro podrían salvar su pueblo, y sin embargo después se dieron cuenta que la sangre iba a recorrer por generaciones, ¿sí? Ustedes lo que deben hacer es tratar de explicar la imagen y de transmitir esas palabras que dice el cantautor en lo que les leí recién, ¿sí? Del dolor que, que se generó en ese momento en América. Dice: ¿por qué el 12 de octubre se llamó el Día de la Raza? Porque ese era el nombre que recibía en España en celebración por el descubrimiento del Nuevo Mundo. Sucede que a partir de la conquista de América se instaló la idea de raza debido a que los europeos tomaron contacto con una enorme variedad de seres vivos, sociedades, culturas y religiones, y que no las comprendían. En ese contexto, algunos estudiosos se encargaron de distinguir y clasificar a las plantas y a los animales, y otros clasificaron a los seres humanos en diferentes tipos, a los que llamaron raza. Durante los siglos XVII y XVIII se instaló en Europa esta idea de raza como tipo, es decir, que se usaron algunas características físicas, eh, como el color de la piel, la forma de la cabeza, la altura, para distinguir poblaciones y tipos en ciertos casos, y se les atribuyeron algunas valoraciones inferiores y negativas.
Ellos juzgaban a los aborígenes como seres inferiores. Le llamaron, por ejemplo, pieles rojas. Después me dice que en 1964 científicos reunidos por la UNESCO publicaron que el concepto de raza no era pertinente para hablar de los humanos, ya que el aspecto biológico era similar, y señalaron que todos los humanos pertenecen a la misma especie llamada Homo sapiens y vienen de un tronco común. También que hay diversidad genética en cada población humana, pero que eso no corresponde con una diferenciación de razas, ¿sí? Acá me dice, ¿conoces casos de racismo? El racismo sugiere esta diferencia de razas que surgió en este momento en el siglo XVII y XVIII. Ustedes piensen, pregunten en casa si conocen algún caso de racismo en que se considere a alguien inferior o que hayan visto alguna noticia en donde se los trató diferente por ser, por ejemplo, la gente que viene de Senegal, la gente que viene de Bolivia. Después dice, para conocer acerca de los derechos de todas las personas. En nuestro país, desde 1997 existe el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo, el INADI. ¿Qué es la xenofobia? La xenofobia es una fobia o rechazo a los inmigrantes, ¿sí? El término proviene de las palabras griegas xenos, extranjero, y phobos, miedo. El origen de la xenofobia se remonta a los inicios de la civilización humana, cuando los grupos y las comunidades eran débiles y primitivas y cualquier extraño representaba para ellos una amenaza. Para el INADI es una forma también específica de racismo, que comparte los caracteres discriminatorios, pero que principalmente los caracteriza como con desprecio, odio, rechazo a las personas que no son de ese lugar, que son migrantes de otras naciones. Después tenemos cómo se denomina en diferentes países de Latinoamérica el 12 de octubre. Y tenemos un texto donde continuamos con esta historia de cantante Víctor Heredia. En ese texto vamos a poder leer de cómo se sentían los aborígenes y sería bueno que podamos discutir en casa y explicar con nuestras palabras qué significa esto de diferentes culturas, de conmemorar un día en donde existen diferentes culturas. ¿Es algo positivo? ¿Es algo negativo? Eh, Podemos hoy en el siglo XXI hablar de diferentes culturas cuando no hay un país o un continente en el cual la cultura sea la típica de ese lugar. Bueno, nos quedamos ahí, respondemos, tratamos de analizar y de pensar y razonar con el corazón también, ¿sí? Es un día importante en el cual debemos reflejar lo que sentimos y poder darnos cuenta de que la diferencia entre los seres humanos no debería existir, que si no hubiese tantas diferencias seríamos un mundo mejor, ¿sí?